A continuación, Matemática, cuarto primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ángel García y en esta oportunidad desarrollaré el tema de resta con decimales del área de matemática correspondiente a cuarto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad numérica y el pensamiento lógico. Antes de empezar, quiero hacerte algunas recomendaciones bien importantes. Primero, que laves tus manos con suficiente agua y jabón. Y en su defecto, como en esta oportunidad yo no tengo agua y jabón, utilizaré un poco de gel. Lo importante es que mantengamos la higiene. Quiero saludar especialmente a Mauricio, que en esta ocasión está en el lenguaje de señas, en la traducción del lenguaje de señas. Así que vamos a entrar de lleno al tema de matemática, todos a poner mucha atención. Parte de las recomendaciones, quiero que por favor agarres una hoja, de preferencia de cuadros, o si no, algún cuaderno que tengas para hacer las anotaciones correspondientes. Un lápiz, un borrador, un sacapuntas, porque esos nos van a servir para hacer todas las anotaciones necesarias. Y recuerda, la matemática, aparte de que tenemos que memorizarnos un poco sobre reglas matemáticas, es bien importante que nosotros practiquemos. Si no practiquemos, si no practicamos, si no tenemos esa práctica y la habilidad, se nos va a hacer muy difícil poder hacerlo en algunas ocasiones mentalmente. Así que por favor todos a practicar lo más que se pueda. Muy bien, vamos a la parte de resta. Es importante que hagamos algunos recordatorios en cuanto a la parte decimal. Es muy importante que siempre estemos practicando y revisando todos los apuntes que nosotros hacemos. Bueno, algo bien importante, recuerda, lo tienes que colocar en tu portafolio de Aprendo en Casa. Muy bien, vamos a aprender algunos pasos para los cuales necesito que los anotes y nos vamos al primer problema. El primer problema dice: Teresa tiene 2.55 litros de agua, toma 1.22 litros, ¿cuántos litros de agua le quedan? Muy bien, pongámosle atención entonces al problema para poder resolverlo. Nos vamos a ir al buzón, a nuestro buzón, para poder resolverlo, pero antes debemos de hacer algunos recordatorios especiales como el primer paso. Estos los tenemos que tener presentes, si no los tenemos presentes, se nos va a hacer muy difícil resolver algunas restas con decimales. La numeración decimal a veces nos puede dar cierto problema. Lo importante es que recordemos que debemos de hacer las restas con decimal igual que una resta con números naturales. Así que vamos al paso 1. Como ya lo vimos en la suma, son parecidos los pasos, y si tú quieres lo anotas también para poder recordarlo en algún momento que sea importante. Paso 1, colocar los números de manera que los puntos decimales estén en la misma columna. Ok, colocar los puntos de manera que los puntos decimales estén en la misma columna, eso lo tenemos que recordar. Paso 2, calcular desde la posición de la derecha, así que buscas la derecha y desde ese lado es donde empezamos entonces a resolver. Iniciamos siempre del lado derecho, así que por favor tienes que tener mucha conciencia en cuanto a cuál es tu lado derecho y poder empezar a resolverlo. Paso número 3. Al llegar al punto decimal, al cual le vamos a poner mucha importancia, porque estamos viendo precisamente números decimales, al llegar al punto decimal, colocar un punto decimal en el resultado. Muy bien, o sea que resolvemos, iniciamos desde la derecha y empezamos a resolver nuestra resta en este caso, y luego tenemos que recordar que debemos de colocar el punto decimal. Paso número 4, terminar el cálculo hasta la última posición de la izquierda. Si seguimos esos pasos se nos va a hacer muy fácil pues resolver entonces una resta. Así que vamos a hacer la colocación en nuestro buzón de los números decimales, donde hemos estado trabajando suma y resta. Por lo tanto,
quiero hacerte un recordatorio bien especial. En este caso tenemos la parte entera que va a estar conformado por unidad, decena y centena. Estos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, estos generalmente los representamos con letras mayúsculas. Así que la unidad la podemos representar con la mayúscula U, la decena con la mayúscula D y la centena con la mayúscula C. Y así nos vamos al millar también. Pero nos divide la columna de los puntos. Ahí es donde le vamos a poner mucha atención. A partir de ahí tenemos ya la parte que nos queda a la derecha y ahí tenemos los décimos. Los décimos son representados por una D minúscula. Luego tenemos los centésimos, los cuales son representados por una C minúscula. Muy bien, cuando ya tomamos en cuenta nuestro primer ejercicio, que ya le habíamos dado lectura, vamos a tratar de iniciar a resolverlo. Para ello necesitamos entonces tomar los números que vamos a utilizar. Teresa tiene 2.55. Muy bien. Vamos a colocar entonces en la parte entera el 2. Luego nos sigue el punto. Ahí es donde le tenemos que poner mucha atención. Luego 5 décimos y 5 centésimos. 2.55. Luego que tenemos ya colocado y ubicado el 2.55, dice que Teresa toma 1.22. Para ello tomemos entonces nuestros números de 1.22. 1.22. Recuerda, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, tenemos que hacer la colocación correspondiente de estos números, porque si lo colocamos acá ya no va a tener el mismo valor. Entonces lo tenemos que colocar en la parte de un entero. Muy bien. Luego que tenemos eso, entonces empezamos a resolver. Si tú quieres, puedes ubicarte en la página número 77 de tu libro de Guatemática, en el libro rosado, y ahí es donde tenemos entonces el primer ejercicio. Muy bien, sencillamente nos vamos a la parte entonces donde ya vamos a resolver y vamos a tratar de colocar entonces nuestros resultados. ¿Te recuerdas? En el tercer paso decía que tenemos que trabajar desde la parte derecha. Muy fácil, a 5 le quito 2, ¿cuánto nos queda? Nos queda 3. Muy bien, tenemos entonces la columna de los centésimos. A 5 le quito 2 nuevamente, nos va a quedar nuevamente 3. Y ahí tenemos entonces la parte decimal ya resuelta en esta resta. Muy bien, hasta acá no nos debería de interesar todavía el punto. Eso lo hacemos hasta en el punto número 4, en el paso número 4. Vamos a la parte entera y luego decimos a 2 le quito 1 y tú sabes muy bien que nos va a quedar como respuesta 1. Bueno, vamos a la parte entonces donde ya nos interesa la columna de los puntos y en esa misma columna hacemos nuestro respectivo punto para que la respuesta sea 1.33. Muy bien, si ya lo copiaste, yo voy a quitar entonces ya mis respectivos numeritos de acá para poder pasar al siguiente ejercicio. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Para ello necesito que le pongamos atención a un caso muy pero muy especial. Vamos a los casos especiales de la resta. ¿Por qué le llamamos casos especiales? Porque le vamos dando un poquito más de dificultad entonces al caso. Y acá es donde tenemos que analizar para poder cumplir con los pasos a los cuales ya les dimos lectura anteriormente. Muy bien, caso especial. Jorge mide 1.5 metros de estatura y la estatura de su hermano menor es 1.25 metros. Muy bien, entonces tenemos 1.5 y 1.25. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. A pesar de que acá es 1.5, este punto 5 tiene más valor que este
0.25. Ya habíamos visto la posición de los números. Muy bien, ¿de cuánto es la diferencia entre ellos? ¿De cuánto es la diferencia entre ellos? Así que vamos a tratar de resolver entonces la diferencia, que es bien importante, que es lo que vamos a tratar de verificar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a nuestro buzón y colocamos el 1.5. Nos vamos a 1.5. Colocación entonces de los números, tenemos que verificar que estos nos queden en nuestro buzón o donde los vamos a trabajar de la misma manera. Eso es bien importante. A partir de ahí es donde vamos a tratar de resolverlo. El punto donde corresponde, 1.5. Su hermano menor dice que mide 1.25. Bueno, vamos a tratar de resolver entonces esta pequeña resta que nos está dando un caso muy especial. 1 en la parte entera, punto 25. ¿Sí? Ahí está. Entonces tenemos un entero, 2 décimos y 5 centésimos. Muy bien. Luego que tenemos ahí nuestro ejercicio, entonces tenemos que empezar a buscar la respuesta. Es acá donde, por ser un caso especial, vamos a tomar algo muy en cuenta. Para ello, quiero que por favor pensemos si en la columna de los centésimos, en la parte superior, en el minuendo, tengo nada o ningún elemento. Eso es lo mismo, como que si yo imaginariamente colocara un 0. ¿Sí? Eso es lo importante. Tenemos que pensar en que es lo mismo como que si yo colocara un 0. Así que si estás poniendo atención y no te pierdes esta parte, se te va a hacer muy fácil. Así que lo voy a quitar, porque solo imaginariamente yo coloqué un 0 en mi buzón. Lo voy a quitar, o ¿qué tal si le damos vuelta? Sí, démosle vuelta. Y así lo vamos a ubicar entonces en nuestro buzón. Para que no nos perdamos, teníamos 1.5 menos 1.25. Muy bien, entonces, ¿qué hago en este caso? En este caso, solamente voy a bajar el número 5. Solamente voy a bajar el número 5. Porque a 0 le quito 5, me va a quedar 5. Como empiezo siempre del lado derecho, me voy a la columna de los décimos. Y a 5 le quito 2, ¿cuánto me va a quedar? A 5 le quito 2, ¿cuánto me va a quedar? Muy bien, voy a tratar entonces de colocar la parte donde ya tengo acá la diferencia. A 5 le quito 2, me queda 3. Muy bien, a 1 le quito 1, me queda 0. Tengo ahí entonces un caso especial de la resta. Pero tengo que pensar en esta parte, ¿verdad? Esto es lo que me lo hace especial. Tengo que analizar cuál es el número que me hace falta. Veamos rápidamente otro de los casos que pudiera darnos un poco de dificultad. Leamos entonces cómo podemos resolver algunas de estas operaciones que son muy importantes y que son básicas en la matemática, como en el caso de la resta. Así que por favor pongámosle atención a la siguiente parte donde dice 5, muy bien, coloco el número 5. ¿En dónde lo voy a colocar? ¿En dónde? Eso es lo importante. Como no tiene puntos decimales, me está diciendo que son 5 enteros. ¿Sí? 5 enteros. Y lo coloco ahí. ¿Qué pasa con la parte de los décimos y los centésimos? Parte imaginaria, lo que habíamos dicho. Entonces es como si yo colocara, llenara estas casillas con ceros. Pero lo voy a dejar así para que no tengamos ninguna equivocación. Lo voy a dejar de esa manera. Es como que si yo le colocara ceros a esta parte. Muy bien, entonces a 5 le voy a quitar 0.74. Muy bien, vamos a tratar de dibujar entonces un 0
que es el que nos hace falta en esta parte acá, y vamos a colocar el 74. Vamos a ver si conseguimos un marcador en nuestro buzón. Vamos a buscar parte de los materiales que tenemos por acá entonces para poder resolver esta operación. Muy bien, nos vamos entonces a la parte donde vamos a colocar un 0. Tenemos 0 unidades en la parte entera. Vamos a colocar un 7, porque es lo que nos está dando, un 7. Y nuevamente nos está pidiendo un 4. Muy bien, colocamos el 4 correspondiente. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces en esta parte? En esta parte es donde nosotros tenemos que hacer algunos préstamos, ¿sí? Algunos préstamos, y esta parte es bien importante, porque a 0 no le puedo quitar 4, ¿sí? Entonces a 0 no le puedo quitar 4. Muy bien, entonces vengo y hago el presto, como lo decimos comúnmente en la resta. Entonces vengo y le presto al siguiente número, que es 0, y este no tiene, entonces tiene que pasar hasta la parte de la unidad donde vamos a hacer entonces los préstamos para poder sacar los resultados de acá. Muy bien, vamos entonces a imaginarnos que estos ya son ceros. Entonces pasamos a la parte donde a 10 le quito 4, me va a quedar un 6, ¿sí? A 10 le quito 4, me va a quedar un 6. Este ya no tiene valor de 10, sino que como le prestó a este, quedó en valor de 9. A 9 le quito 7, me va a quedar un 2, ¿sí? Tenemos ahí la parte de donde ya tenemos entonces, ya estamos resolviendo este caso especial. Muy bien, entonces este ya no quedó en valor de 5, sino que quedó en valor de 4. Para ello, vamos a resolverlo entonces de esta manera. Nos quedaría entonces 4.26. Y así se nos van dando entonces los casos especiales en los cuales vamos a ir haciendo o prestando, pero la parte que nos va a interesar es esta, donde nosotros no tenemos ningún número, pero nos imaginamos que corresponde entonces un 0. Muy bien, entonces, luego que hemos aprendido esos casos especiales a los cuales les debemos de tomar mucha atención, ¿qué te parece si sigues practicando un poquito más sobre la matemática y sigues repasando entonces los pasos que hemos visto para poder realizar las restas con números decimales? Si así lo hacemos, recuerda, la matemática es un poco de práctica, es un poco de ejercitar para poder hacerlo de una manera mucho más fácil. Algo bien importante, recuerda, es como hacer una resta con números naturales. Siempre recuerda entonces poner el punto decimal al finalizar la operación. Recuerda entonces, colocación correcta de los números en la columna de los decimales donde debe corresponder. Luego iniciamos a resolver de la derecha y así lo vamos haciendo desde los milésimos, centésimos, décimos hasta llegar a la parte entera. Si así lo hacemos, se nos va a hacer muy fácil. Así que recuerda, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa y comparte con el adulto que está ahí cerca de ti. Pregúntale o cuéntale qué fue lo que aprendiste en la clase del día de hoy. ¿Qué fue lo que aprendiste en cuanto a la resta con decimales? Algo bien importante, el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente y por lo tanto debemos de hacer todo lo necesario para poder cuidar nuestro medio ambiente. Por eso te invito a hacer uso de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Y te recordamos, lávate las manos con suficiente agua y jabón o en su defecto con gel. Y lo más importante, por favor, quédate en casa. Hasta la próxima.